Hola a todos, soy Renzo Ricci, gerente general de Prima FP, y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Un Café con Prima FP, nuestro espacio para la discusión de temas de liderazgo, management y coyuntura empresarial. Para este nuevo episodio, tengo el gusto de presentarles a Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la UTP, con quien conversaremos sobre equidad de género, democratización de la educación y los cambios en cuanto a digitalización del sector. Bienvenida Liliana y muchas gracias por darte el tiempo para tomar un café con Prima FP. Ok, muchas gracias Renzo por la invitación, la verdad feliz de colaborar con ustedes y Prima FP siempre ha sido mi AFP, así que todo está muy bien. Buenísimo, qué bueno por eso, gracias Liliana por la confianza. Si te parece, partimos con las preguntas. Sí, por supuesto. Buenísimo. Liliana, eres una de las personalidades más influyentes en educación superior. En todo tu tiempo trabajando en el sector educativo, ¿aún percibes brechas de género? Siento que la brecha de género está muchas veces en la mente de las personas, ¿no? Hay muchos sesgos en relación a eso. Yo estudié en un colegio parroquial donde era mixto y yo no sentía ninguna diferencia con mis compañeros varones. Luego ingresé a estudiar ingeniería civil a la UNI, donde éramos 3 mujeres, 150 hombres, y tampoco yo sentía ninguna diferencia. Hoy ya sí siento un poco la diferencia en el Instituto de Transformación Digital, donde están todos las personas, los estudiantes de ingeniería que pasaron por el centro de cómputo de la UNI. Para ingresar era un examen muy riguroso, era súper prestigioso. Y hoy día sí veo algunos rasgos machistas en algunos de mis compañeros y los fastidio por eso. Luego entré a laborar a una empresa donde sí claramente se notaba una diferencia de género, donde la mujer porque se casaba ya no tenía necesidad de un mayor aumento porque ya el esposo la iba a mantener. Entonces estuve muy poco tiempo en esa organización porque no estaba alineada con los valores que yo tenía. Y desde que he entrado en el tema de educación, llámese en la UPC o en la UTP, nunca he sentido esa brecha de género, ¿no? Y creo que es más mental que real. Y también la cultura de la empresa, tal vez, ¿no? Yo creo que eso también interviene muchísimo, ¿no? Las dos universidades son universidades de vanguardia, son universidades con otro tipo de mentalidad y quizás por eso es que no lo he sentido, pero también he hecho especializaciones en otras entidades, ya sea en el extranjero o acá en el Perú, y yo creo que no hay ninguna diferencia. También puede darse el caso de que yo estudié ingeniería civil, pero siempre trabajó en marketing, y marketing está mucho más relacionado al género femenino que al masculino, y quizás ahí tengo un sesgo yo, pero yo creo que en las universidades el sesgo es inconsciente. Por ejemplo, muy pocas mujeres quieren estudiar carreras ingenieriles, y hay muchas más mujeres que quieren estudiar psicología, que quieren estudiar marketing, que quieren estudiar comunicación. Yo creo que por ahí sí puede haber algo de brecha de género, pero que nosotros trabajamos muchísimo para eliminarlas, porque no tiene nada que ver. En un programa de maestría podemos tener 60% hombres, 40% mujeres, y en una maestría en marketing puede ser totalmente al revés, ¿no? Ahora que estoy reflexionando contigo, sí, pues podría existir, pero cada vez son mucho menores, ¿ah? Cada vez son mucho menores y para mí son bastante mentales. Buenísimo, buena conclusión. Y antes se creía que para hacer un posgrado se necesitaba de mucha experiencia como profesional. Y eso hoy ya diría que ha cambiado, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿hay un tiempo o edad para hacer una maestría? Mira, yo tengo una experiencia sui generis. Es cierto que, por ejemplo, yo estudié mi maestría en ESAN, y en ESAN siempre se pidió 5 años o mínimo de experiencia profesional. Pero cuando yo estudié mi maestría, justo hicieron un piloto donde habían 10 estudiantes que no tenían experiencia. Y uno de esos 10 estudiantes fui yo. Yo terminé, como te decía, mi carrera en 9 ciclos y postulé a ESAN para estudiar, y estudié en ESAN
a los 22 años, cero experiencia profesional, y yo compartía con ellos el ímpetu de la juventud, las ganas de aprender, las ganas de seguir adelante, y era como una esponja absorbiendo de la experiencia de ellos. Entonces yo les contagiaba de alguna manera la vitalidad y la actitud, y ellos me contagiaban sus experiencias. Yo creo que no existe edad. Yo creo que depende mucho de la madurez de la persona. Hoy día, en muchos sectores todavía se le da mucha importancia al título, y el grado de maestría es un grado adicional que viene después del título. Pero ya sabemos que la maestría lo que hace es darte una visión mucho más amplia de aquello que has estudiado a nivel especialización. Yo estudié, te decía, ingeniería civil, y a mí me abrió la mente de una manera increíble el estudiar una maestría en administración. Y finalmente terminé trabajando en marketing y no trabajé en ingeniería, ¿no? Porque me di cuenta que no era lo que yo estaba buscando. Entonces, yo creo que el tema de la edad no es un impedimento, es un poco la madurez, es un poco el qué es lo que estás buscando con tu vida. Tengo una alumna que estudió al inicio psicología y luego se cambió a derecho, y me dice, ahora me doy cuenta que me equivoqué, porque ahora que entiendo al consumidor y entiendo mucho de cómo funciona el cerebro, me doy cuenta que yo debía estudiar psicología porque eso es lo que estoy amando en este momento, ¿no? Entonces, creo que ahí consolida lo que tú has terminado, tú has estudiado, y de verdad te ayuda a descubrir tu verdadera vocación, porque cuando estudias, ingresas a un pregrado, eres muy joven y a veces lo haces por recomendación de tu papá, porque está de moda, por recomendación de algún pariente o alguna persona que tú admiras, pero no necesariamente porque crees o estás convencido que eso es lo que te va a hacer feliz, ¿no? Así es. Y como tú bien dices, pues también cuando uno ingresa a la maestría te complementa con los demás alumnos, ¿no? Entonces uno trae siempre a la clase su, qué sé yo, pues sus aportes, sus iniciativas, y uno aprende pues desde el costado, no solo desde el profesor, ¿no? Así es. Y Sí, la verdad que la experiencia que te transmiten, sí. no importa un joven o una persona mayor, siempre es valiosa, ¿no? Yeah. Y hay que mirarla desde el propio punto de vista de cada uno. Y finalmente, hoy día, en la empresa, tenemos casi 5 generaciones conviviendo a la vez. Así que qué bueno que también en el tema de educación se esté dando, ¿no? Porque yo Buenísimo. tengo alumnos en la maestría de la UTP de 55 años y puedo tener un alumno de 23. Yeah. ¿No? Entonces, Muy la vida es lindo. así. Así es. Y tengo entendido que una de tus más grandes vocaciones es lograr una educación más democratizada. ¿Cuál consideras que son las razones más comunes por las que los egresados no tienen como prioridad hacer un posgrado? Yo creo que hoy día el tener una maestría o tener una especialización es un must. Ya no es algo adicional, sino es algo que todos lo tienen. Yo trabajé muchísimos años en una universidad donde el grupo era muy selectivo, y tuve la oportunidad de ir a dictar una conferencia a México, y en un teatro. Era un congreso de marketing que duraba 3 días y se realizó en un teatro. Y la mezcla que había era un 5% de ejecutivos de primer nivel que habían pagado X cantidad por las conferencias y que tenían derecho a compartir con los expositores. Había otro grupo de ejecutivos en línea de carrera que habían pagado menos, mucho menos de lo que habían pagado los otros, y que tenían acceso a los libros de algunos de los speakers que eran autores, y tenían oportunidad a conversar con 2 de los speakers, el que te tocara. Y había un grupo muy grande, casi el 90% de los participantes eran estudiantes universitarios, que estaban escuchando al mismo speaker, estaban aprendiendo lo mismo que un ejecutivo de primer nivel, pero a un costo mínimo. Y ahí me di cuenta que uno puede tener acceso a la educación
sin necesidad de pagar una cantidad muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, dije, le tengo que devolver a mi país lo que el país me ha dado. Y encontré la oportunidad en la escuela de posgrado de la UTP, donde me enamoré de la misión cuando me contaron lo que querían hacer, y era ofrecer educación de calidad al alcance de todos. Y yo creo que lo que un país necesita es educación, porque la educación cambia a las personas, y las personas ven la vida de otra manera, te genera valores, te genera metas distintas, y ya comienzas a mirar la vida de otra manera, y en pensando Perú, no en ti. Sí. Y en Perú es una de las brechas más importantes, pues, ¿no? Exactamente. Sí. La brecha de la educación. Nosotros abrimos nuestra maestría con un financiamiento de 25 meses sin intereses. Buenísimo. Que no te lo da ninguna institución. Una maestría que tiene un nivel de calidad altísimo, con profesores que pueden estar enseñando en otras escuelas de negocio de primer nivel, pero a un precio bastante accesible. Inclusive tuvimos la oportunidad de lanzar una maestría que yo creo que fue el principal aporte de la UTP a la sociedad, una maestría de docencia universitaria para docentes universitarios, que un costo de 400 soles mensuales, que es lo que un docente puede pagar. Una maestría de 768 horas, con las últimas metodologías educativas que existían, incluyendo todo lo que al final vino, que era la parte digital, ¿no? Dictada solamente los días sábados, porque es el horario que el docente podía. O sea, comenzamos a pensar exactamente en qué es lo que estaba buscando y cuáles eran las expectativas de un docente para poder ofrecérselo. Y sabíamos que el docente no podía pagar lo que podía costar en otra universidad. Entonces, él podía pagar 400 soles. Y del 2015, de noviembre del 2015 a lo que estamos ahora, tenemos mucho más de 35 promociones. Entonces, estamos hablando que sí, es una oportunidad muy grande democratizar la educación, porque eso es lo que va a cambiar nuestro país. Mientras más gente educada tengamos, mientras más gente con mayores conocimientos tengamos, creo que vamos a entender que hay que aportar de alguna manera al país. De acuerdo. Y la educación ha tenido justamente que evolucionar a pasos agigantados en aspectos digitales durante la pandemia en particular, ¿no? Y ahora, con el regreso de la nueva normalidad, ¿cabe un espacio para que las clases virtuales coexistan con las presenciales? ¿O qué tan importante es que no se pierda el factor humano? Mira, yo creo que al comienzo, cuando nosotros, por ejemplo, se dio el aislamiento el día 15, el 16, nosotros estábamos dictando clases virtuales, porque no podíamos dejar de dictar. Por supuesto, hemos ido mejorando el nivel de las clases día a día, porque la transformación digital se aceleró, pues, en 3 años. En 3 meses se hizo lo que se hubiera hecho en 3 años. Así es. Y aparecieron muchísimas aplicaciones que te ayudaban a que la educación se diera de mucho mejor manera y se lograra el aprendizaje, ¿no? Nosotros teníamos docentes, baby boomers y generación X, que son inmigrantes digitales, y que aceleraron su incursión en el entorno digital de una manera increíble. Preparamos a todos y cada uno de los docentes en el manejo del Zoom, en el manejo de todas las aplicaciones que había para que los alumnos pudieran participar dentro de la clase. Acuérdate que el aprendizaje se logra cuando uno aplica lo aprendido. Entonces, la clase tiene que ser eminentemente práctica, y para eso el alumno tiene que participar activamente. Entonces, de verdad, se crearon muchísimas herramientas para que eso se lograra. El profesor dictaba en tiempo real. La única diferencia era que no te podía tocar, pero sí te veía, y sí veía tu expresión, y sí compartía mucho con él, porque era en tiempo real, ¿no? Hoy día, las clases híbridas ya las estamos dictando en la UTP, por ejemplo. Hay un grupo de alumnos que prefiere quedarse en su casa, no invertir 4 horas de tiempo en el tránsito, o simplemente porque queda muy lejos o porque se siente más cómodo en su casa. Y hay otro grupo de alumnos que sí va al aula presencial, y combinamos perfectamente
el aprendizaje entre ellos, con el profesor presencialmente en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje digital, llámese híbrido, llámese virtual, como queramos llamarlo, ha venido para quedarse. Hemos aprendido que sí podemos aprender con una computadora y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y además, en la pregunta anterior que te hacía de democratizar, también trae eficiencias, ¿no? Una forma de llegar a más personas, ¿no? A un menor costo, ¿no? ¿No? De Claro. todo el país, que es lo más importante, ¿no? Qué pena el tema de la cobertura digital, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos alumnos que están estudiando en las maestrías virtuales, donde solamente el 1% de la maestría es presencial, que es un taller Leo, y que bajan de la mina 2 veces a la semana, y ahí es donde ellos pueden avanzar, ¿no? Inclusive las maestrías virtuales, nosotros hemos hecho que existe el contacto humano, porque eso es vital para el aprendizaje, ¿no? El sentir que una persona te puede aclarar tus dudas, el sentir que una persona está ahí para escucharte y para aclararte todas tus inquietudes, ¿no? Hacemos una conferencia semanal con el docente del curso, de tal manera que sí existe un contacto humano, ¿no? El aprendizaje, hay que ser muy disciplinado para que sigas un aprendizaje donde nadie te esté impulsando, donde nadie te esté motivando, donde nadie te esté ayudando a seguir adelante. Pero yo creo que sí, definitivamente, la oportunidad de una educación híbrida va a estar al alcance de todos y va a ser la solución para poder, como tú mismo hablabas, de democratizar la educación, ¿no? Lo voy a poder tomar en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, muchas gracias, Liliana, de verdad, por darte el tiempo de acompañarnos en este nuevo capítulo, y agradezco también a quienes se quedaron conectados hasta el final. Si quieren ver otros capítulos de este espacio, pueden hacerlo en la cuenta de YouTube de PrimFP. Mi nombre es Renzo Ricci y nos reencontramos pronto en una nueva edición de Un Café con PrimFP. Gracias. Muchas gracias. Chao. Cuídense.